Epístola a los Gálatas. Introducción. Los Gálatas, hacia el año 280 antes de la era cristiana, varias tribus celtas procedentes de la Galia invadieron la Iliria, la Grecia y la Tracia. Y pasando el Helesponto, los Dardanelos se establecieron en el Asia Menor, ocupando parte de la Frigia, la Capadocia y la Paflagonia, que de ellos tomó el nombre de Galacia. 2 siglos más tarde, su jefe Deyotaro, conocido por la oración de Cicerón, obtuvo de Pompeyo con el título de rey el dominio de nuevas regiones. Amintas, sucesor de Deyotaro, recibió de Augusto la Pisidia, la Liconia y la Panfilia, situadas al sur de la primitiva Galacia, a la muerte de Amintas el 25 a.C. El dilatado reino de Galacia quedó reducido a provincia romana, dependiente del emperador y gobernada en su nombre por un legado pretor que residía en Ancira. Dos sentidos pues tenía la denominación de Galacia: uno etnológico, que comprendía la Galacia primitiva al norte, y otro político administrativo, que se extendía además a las regiones meridionales. Se pregunta, pues, ¿quiénes eran los destinatarios de las epístolas a los Gálatas? Los habitantes de la primitiva Galacia septentrional, o bien los de las regiones meridionales, sobre todo de Pisidia, Liconia y Panfilia, comprendidas en la provincia romana de Galacia. Mucho se ha discutido sobre este problema. Hoy día la mayoría de los críticos se inclina a la hipótesis de la Galacia septentrional, y con razón, a lo que parece. Primeramente, los nombres de Galacia y Gálatas, tanto en el uso oficial como en el lenguaje ordinario, se aplicaban exclusivamente a la región septentrional y a sus habitantes. En segundo lugar, lo que escribe el mismo apóstol en la epístola, entre paréntesis 4:13. Ya sabéis que a causa de la debilidad o enfermedad de la carne os anuncié el evangelio la primera vez. No puede aplicarse a las 4 ciudades de la región meridional que él evangelizó, no por una ocasión imprevista, sino muy de propósito y conforme a un plan preconcebido. Por lo demás, la solución de este problema no afecta grandemente a la interpretación, principalmente doctrinal, de la epístola, con tal que se admita que la iglesia de Galacia estaba integrada en su casi totalidad por gentiles o prosélitos. Los adversarios de Pablo, un fenómeno extraño, dio mucho que pensar y que padecer al apóstol. Mientras los gentiles y aún los judíos prosélitos recibían el evangelio, por el contrario, los judíos de raza, no contentos con rechazarle, perseguían encarnizadamente a su celoso predicador. Esta constitución de las iglesias de Galacia, formadas casi exclusivamente de gentiles y prosélitos,
en una palabra, de incircuncisos, levantó contra Pablo otros adversarios más temibles que los mismos judíos rebeldes. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos? ¿De dónde venían? Una sola cosa sabemos, y es que eran cristianos judíos, y más judíos que cristianos, al ver que Pablo admitía a los gentiles en la iglesia sin obligarles antes a la circuncisión ni negarles una sola de las prerrogativas de los cristianos judíos. Comprendieron y con razón que la conducta del apóstol era la negación práctica de los privilegios de Israel. Era la destrucción misma de la ley. Su celo farisaico se convirtió en furor contra Pablo. ¿Cómo lo conseguirían? La epístola a los Gálatas nos ha conservado los manejos a que apelaron los adversarios del apóstol para arruinar su obra a través de la briosa refutación de Pablo. Se oyen todavía las calumnias, las insinuaciones maliciosas, los razonamientos envenenados de aquellos judaizantes. Verdaderamente su arte era diabólico. Ante todo atacaban la autoridad apostólica de Pablo. ¿Quién era ese intruso sin vocación divina que nunca había visto ni oído al Señor para oponerse a los doce, a los apóstoles que habían recibido directamente del Señor la enseñanza y la misión? ¿Quién era ese perseguidor de ayer para oponerse a las calumnias, a las columnas de la iglesia? ¿A Pedro, a Juan, a Santiago? Minada así su autoridad de apóstol, atacaban abiertamente su doctrina, pues su evangelio, lo que él llama su evangelio, es una impiedad contra la ley de Dios, contra las promesas y alianzas divinas, contra todo el testamento antiguo. Se atreve a blasfemar este apóstata. El evangelio que niega la ley no es evangelio, y no contentos con atacar en su principio mismo el evangelio de Pablo, sacaban de él las más desaforadas consecuencias. Lo peor es, añadían, que su enseñanza es inmoral y escandalosa, sin ley que oponga una barrera a los perversos instintos del hombre. ¿Qué resta sino una libertad desenfrenada que se lance sin obstáculos a los mayores crímenes? Sin ley que lo condene, el pecado queda justificado. La epístola, la oposición daba alientos a San Pablo, a los cargos que le achacaban sus adversarios. Respondió con una carta admirable en que reveló todo el temple de su espíritu, toda la fogosidad de su alma, toda la ternura de su corazón, toda la alteza de sus pensamientos, sin descender a mezquindades personales, indignas de su noble carácter. Concreta su apología a 3 puntos principales. Primeramente, defiende su autoridad apostólica y el origen divino de su evangelio.
En segundo lugar, demuestra la tesis fundamental de su evangelio, esto es la justificación por la fe viva en Cristo, independientemente de la ley mosaica. Por fin hace ver que su evangelio, lejos de dar libertad a la carne, la condena y refrena con dos principios poderosos y altísimos de santidad: la caridad y el espíritu. De ahí tres partes en la epístola: 1, apologética; 1, 2, 2, dogmática; 3, 4, 3, moral, del 5 al 6. Ahí termina la introducción. Aparece 173 puntos, salutación epistolar, capítulo 1, del verso 1 al 5. 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por mediación de algún hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor nuestro Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, a fin de arrancarnos de este presente siglo perverso, según la voluntad del que es Dios y Padre nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso del 1 al 5. Capítulo 1, del verso 1 al 5, división de la epístola. En estos versículos insinúa San Pablo los tres cargos que le oponían sus adversarios, los judaizantes, y que determinan las tres partes en que se divide la epístola. Atacaban la legitimidad de su misión apostólica, la verdad de su evangelio, la moralidad de su enseñanza. A la primera acusación responde San Pablo que su misión apostólica no se deriva de ningún hombre, sino de Dios Padre, ni le ha sido transmitida por medio de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. A la segunda acusación contesta proponiendo la síntesis de su evangelio, la muerte redentora y la resurrección de Jesucristo, que con exclusión de las observancias mosaicas, por voluntad de Dios Padre, es el instrumento de nuestra justificación. A la tercera, finalmente, opone que este evangelio, lejos de inducirnos a la libertad de la carne, nos arranca de este siglo perverso y de todas sus concupiscencia. Otro punto: exordio ex abrupto. Capítulo 1, del 6 al 10. Me maravillo de que tan de repente os paséis del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente, que no es otro evangelio, sino que hay algunos que os alborotan y pretenden desquiciar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros o un ángel bajado del cielo os anuncie un evangelio fuera del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo tenemos dicho, ahora también lo digo de nuevo: si alguno os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Pues ahora trato de conciliarme el favor de los hombres o el de Dios, o busco complacer a hombres.
Si todavía tratase de complacer a hombres, no sería siervo de Cristo. Del 8 al 9, tradición oral. Establece el apóstol como norma de toda enseñanza ulterior su predicación oral. Consta, pues, por la misma Escritura, la legitimidad de la tradición oral, es en la cual lo mismo que en la Escritura funda sus enseñanzas la Iglesia Católica. 10. Como si dijese, ¿qué os parece? Este lenguaje mío es de uno que desea congraciarse con los hombres, como andan diciendo mis adversarios. Ahora me aparece el Evangelio de Pablo es el Evangelio de Jesucristo. Punto 175. Evangelio divino. Capítulo 1, versos 11 al 24. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es conforme al gusto de los hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque habréis oído mi vida un tiempo en el judaísmo, con cuánto exceso perseguía yo la iglesia de Dios y la asolaba, y me aventajaba en el judaísmo sobre muchos de mi edad en mi linaje, siendo excesivamente celador de las tradiciones de mis padres. Mas cuando agrado a Dios, que me reservó para sí desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, para que le predicase entre los gentiles. Desde luego no me aconseje de hombre mortal, ni subí a Jerusalén para ver a los que me precedieron en el apostolado, sino que me retiré a la Arabia, desde donde volví otra vez a Damasco. Luego, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver y hablar a Cefas, con quien permanecí 15 días. A otro de los demás apóstoles no vi, a no ser a Santiago, el hermano del Señor, y lo que os escribo, os certifico delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y era yo personalmente desconocido de las iglesias de Judea, congregadas en Cristo. Solamente oían decir que el que nos perseguía en otro tiempo, ahora predica la fe que antes destruía, y glorificaban a Dios en mí. Evangelio divino. Punto. Mi evangelio no es conforme al criterio humano, puesto que su origen tampoco es humano, sino divino. Esto es la revelación hecha por Jesucristo. Punto. Divinidad de Cristo. El contraste tantas veces y tan enfáticamente repetido en este mismo capítulo, versos del 1 al 10 y 11 al 12. Entre los hombres y Jesucristo es uno de los muchos indicios que, además de los testimonios más explícitos y solemnes, delantan a cada paso el pensamiento del apóstol sobre la divinidad de Jesucristo. Y en esta epístola, lo mismo que en las demás, en que tantos puntos se discuten, la divinidad del Redentor se alza luminosa por encima del oleaje turbulento de la contradicción y de la controversia. Recibí, aprendí, parecen indicar 2 métodos de enseñanza diversos.
el de las escuelas rabínicas, y en que los discípulos recibían la doctrina que les entregaban sus maestros, y el de las escuelas helénicas, en que los discípulos aprendían la ciencia que sus maestros le enseñaban. El 18. Posición eminente de Pedro: ver y hablar a Cefas, es decir, según la fuerza de la palabra original, visitar y entrevistarse con Pedro. Este empeño e interés de ver solo a Pedro, o esta atención de visitar a Pedro, revela la posición singular y eminente del príncipe de los apóstoles, tanto más que de los demás apóstoles. No tenía intención de ver a ninguno, y si se encontró con Santiago, solo fue incidentalmente. 19. Merece advertirse aquí que el modo de mencionar a Santiago hablando de los apóstoles demuestra claramente que este Santiago, el llamado hermano del Señor y obispo de Jerusalén, es Santiago el menor, enumerado en la lista de los 12. 21. En Siria se hallaba la iglesia de Antioquía, y en Cilicia Tarso, la ciudad natal de Pablo. 23. Jesucristo, objeto de la fe, predica la fe poco antes, entre paréntesis, del 1:16. Ha dicho: predicar a Jesucristo. La correspondencia y equivalencia objetiva de ambas expresiones muestra que Jesucristo es el objeto central, principal y en cierto sentido único de la fe y de la predicación evangélica. Siguiente punto. 176 puntos. En el Concilio de Jerusalén, capítulo 2, del 1 al 10. Después, transcurrido 14 años, subí de nuevo a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí conforme a una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, y en particular a los que figuraban, para que me dijesen si yo corría o había corrido en vano. Mas ni siquiera Tito, mi compañero, con ser gentil, fue forzado a circuncidarse, por más que a causa de los falsos hermanos intrusos que solapadamente se habían introducido para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el intento de esclavizarnos, a los cuales ni por un instante cedimos, dejándonos subyugar, a fin de que la verdad del Evangelio se sostenga en orden a vosotros, más de parte de los que representaban algo. Cual fuera al fin su situación, a mí nada me interesa. No es Dios con el hombre, aceptador de persona, pues los que figuraban nada me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me ha sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que infundió fuerza a Pedro para el apostolado de la circuncisión, me la infundió también a mí para el de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Santiago, Cefas y Juan, los que eran considerados como columnas, nos dieron las diestras en prenda de comunión a mí y a Bernabé, de suerte que nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos acordásemos de los pobres, la cual por mi parte me esmeré en hacerlo. Comentarios. Capítulo 2, del 1 al 2. La ocasión de la subida de San Pablo a Jerusalén la hallamos referida en los Hechos de los Apóstoles, del 15 del 1 al 2.
A la ocasión externa se añade, como nos dice aquí San Pablo, una revelación de Dios que así se lo ordenaba, por ser conveniente su presencia para resolver la controversia sobre la necesidad de la circuncisión. La reunión a que dio lugar esta controversia suele denominarse Concilio de Jerusalén. 2. El evangelio que predicó entre los gentiles. El evangelio de San Pablo no era ni podía ser un evangelio diferente del que predicaban los demás apóstoles. El evangelio es único. El evangelio de Jesucristo, ahora que San Pablo, al predicar a los gentiles, había de poner más de relieve la universalidad del evangelio, que admitía a los gentiles en la iglesia sin pasar por la circuncisión. Mas, como esto lo miraban los judaizantes con malos ojos, el apóstol vióse en la precisión de dar cuenta a la iglesia de Jerusalén del matiz característico de su predicación. A los que figuraban son San Pedro, Santiago el Menor y San Juan. Aquí, como en otros pasajes, emplea San Pablo una frase inventada por sus adversarios. Este procedimiento característico del apóstol nos hace comprender qué sentido hay que dar a la ironía que tiene la frase. Ironía que recae no sobre Pedro y los demás apóstoles de Jerusalén, sino sobre los mismos adversarios que inconsideradamente se valían de esa expresión con el intento de rebajar a San Pablo. 4. Tenemos aquí, como tantas veces en San Pablo, un anacoluto, esto es, una frase gramaticalmente inacabada, una prótasis sin apódosis. Pero si la gramática no conserva toda su regularidad, la lógica, en cambio, nunca lo pierde San Pablo. El versículo siguiente nos da bajo una forma gramatical independiente la verdadera apódosis lógica de la frase. 6. Caso bien curioso de la psicología de San Pablo. La partícula adversativa más con que comienza el periodo se convierte después del paréntesis en la partícula causal, pues. Es que mientras tanto, perdido el hilo de lo que iba diciendo, viene a la mente de repente, aquí dice vienele, papá, pero viene a la mente de repente la tesis fundamental de la verdad de su evangelio, en orden a la cual aquello mismo quería decir, sírvele de confirmación. 7. Pedro y Pablo. Esta distribución entre los judíos y los gentiles, entre San Pedro y San Pablo, no se refiere a la suprema autoridad como si estuviera repartida entre el uno y el otro, sino que señala el campo de operación en que preferentemente han de desarrollar su actividad evangélica y misional. Primado de Pedro. Así dice, primado de Pedro. Este pasaje nos ofrece una prueba, si bien indirecta, no por eso menos decisiva, del primado de San Pedro sobre toda la iglesia. En primer lugar, se deduce este primado por lo que toca a los judíos, pues que San Pablo le atribuye el apostolado de la circuncisión, el cual no puede referirse únicamente al ministerio de la predicación evangélica, que ni exclusiva, ni siquiera principalmente,
fue ejercida por San Pedro, y menos aún puede referirse a la ordinaria autoridad episcopal de Jerusalén, que, como sabemos, la tenía Santiago. No puede, por tanto, referirse sino a la autoridad suprema sobre la iglesia de los judíos. En segundo lugar, se deduce también este primado por lo que atañe a los gentiles, pues que San Pablo, a quien correspondía por elección de Dios, como aquí dice, este apostolado reconoce, no obstante, sobre sí la autoridad de San Pedro y sube a Jerusalén para consultarle. Primado sobre los judíos, primado sobre los gentiles, primado universal sobre la iglesia. 9. Apostolado de Pablo, gracia. Esto es la elección gratuita al apostolado, que equipara a San Pablo a los 12 elegidos personalmente por el mismo Jesucristo. Apostolado que él en esta epístola quiere hacer constar claramente. Cefas es el nombre aramaico de San Pedro, que significa piedra. En castellano se han diferenciado las dos formas, Pedro y piedra. No así en francés, en que la palabra pierre significa tanto Pedro como piedra. 10. Consta por otras cartas de San Pablo, que organizó algunas colectas en la iglesia de los gentiles a favor de los fieles pobres de Jerusalén.